Seguimos en el cubrimiento de este importante evento para la revista IMA, nuestro primer encuentro de periodismo, y me encuentro pues que más que con uno de los invitados nacionales, David Riaño, quien viene en representación de Rutas del Conflicto. David, bienvenido a Ibagué y bienvenido pues a la revista IMA. Camila, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la revista IMA por tenernos aquí en Ibagué. David, cuéntale un poco a las personas que no conocen Rutas del Conflicto en qué consiste este proyecto tan importante para el país. Rutas del Conflicto es un proyecto periodístico de periodismo de datos que nació hace 4 años, en el 2014, con la intención de mapear un poco las masacres que habían sucedido en el país hasta ese momento, toda la información que se tenía recolectada. Empezó como un ejercicio de recolección de la información que tenía más o menos en ese momento 700 masacres que se pusieron en un mapa ubicadas por todo el país, en las cuales se contaba los hechos en los que sucedió cada masacre, el grupo armado que cometió el hecho, y un poco también del contexto de la violencia en cada región. Eso empezó así hace 4 años. A partir de ahí entonces Rutas empezó a expandir su ambición periodística, a hacer reportajes e investigaciones de largo aliento más profundas. Entonces no nos quedamos solamente en el periodismo de datos y empezamos a hacer otras investigaciones con otras entidades y otras, digamos, sumando sinergias con otros periodistas para hacer investigaciones, por ejemplo, sobre desaparición forzada en ríos, y para hacer, por ejemplo, también sobre casos de reclamaciones colectivas de tierras. David, expliquémosle también a las personas qué es el periodismo de datos y bueno, por qué es tan importante empezar a trabajar, bueno, digamos, esta rama del periodismo y especialmente, digamos, con este tema de las masacres e incursiones guerrilleras. El periodismo de datos digamos, una manera de hacer periodismo que se basa en la recolección masiva de datos. A pesar de que todo el periodismo se supone está basado en datos, el periodismo de datos lo que hace es recolecta y construye o utiliza bases de datos que ya existen y a través de esas bases de datos busca la historia. Entonces nosotros encontramos que, por ejemplo, con el caso de las masacres no era suficiente con narrar una o dos masacres de manera episódica y separada, sino que teníamos que dar contexto sobre todo lo que estaba sucediendo en Colombia, que era unos accionar de manera sistemáticos en el conflicto armado. Entonces encontramos en el periodismo de datos la mejor herramienta para empezar a hacer y a darle dimensión al fenómeno, ¿no? Entonces estábamos hablando en ese momento de 700 masacres, ahora por ejemplo el Centro de Memoria habla de más de 4000, entonces no es suficiente como contar solamente unas pocas de ellas, sino como que tenemos que dar cuenta de que fue un fenómeno masivo que sucedió por todo el país y no solamente con las masacres, sino con todas las demás. Entonces el periodismo de datos sirve para eso, para que la gente entienda, para que podamos comprender que los fenómenos del conflicto armado en Colombia han sido sistemáticos, han sido masivos y pues están divididos por todo el país. Por eso el periodismo de datos funciona como una herramienta que da contexto más bien y que también ayuda a que los periodistas entonces podamos encontrar nuevas historias a través de los datos. Bueno, David, en este orden de ideas y ya que tocamos el tema de la importancia del periodismo de datos, cuéntanos sobre qué va a ser el taller de este viernes y qué van a aprender las personas que se inscriban contigo. El taller de este viernes está diseñado para las personas que nunca han tenido ningún acercamiento con el periodismo de datos, para que empecemos a explorar las formas en las que el periodismo de datos les puede servir para hacer historias, hacer investigaciones, por ejemplo. Entonces vamos a empezar a hablar sobre cómo se construye una base de datos, cuáles son los criterios que uno tiene que tener en cuenta cuando está construyendo o cuando está incluso trabajando con bases de datos que ya existen, y a partir de ellas entonces empezar a sacar las historias y los enfoques de las historias que uno está buscando. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con bases de datos que ya existen para empezar, por ejemplo, a mapearlas, a poner todas las cosas en un mapa y también para hacer visualizaciones interactivas, para hacer nuevas narrativas que complementen una historia, que la hagan mucho más atractiva para el público. David, bueno, gracias pues por haber aceptado la invitación de Revista IMA, espero que pues estos días sean pues fructíferos en la ciudad y bueno, todos invitados también al conversatorio que pues será con los invitados nacionales y a que aprovechen este taller que está súper buenísimo, muy importante para las personas que no se han acercado aún al periodismo de datos. David, déjales una invitación. Bueno, a todas las personas que nunca han tenido ningún acercamiento al periodismo de datos les cuento que pues es una herramienta que sirve un montón para darle contexto, darle magnitud a las entrevistas, a las investigaciones, a todos los reportajes periodísticos que podemos hacer. Yo creo que es hora de empezar a encontrar nuevas maneras de contar no solamente el conflicto armado, sino hacer un periodismo diferente que le cuente más cosas a la gente y esta es una buena oportunidad para empezar, entonces están más que invitados a participar de este taller. Bueno, ya lo saben, este viernes con David Riaño, un perfil excelente, periodista de Rutas del Conflicto y que también ha estado en la casa editorial del Tiempo.